Sin duda, el tema hospitalario es el tema que más nos ocupa hoy a todos los porteños y en general a todo el país. Estamos en plena pandemia, hemos tenido en estos días denuncias de falta de diferentes elementos de protección en algunos hospitales como el Ramos Mejía, como el Garrahan, pero hoy pensábamos que era bueno saber qué está pasando en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, lo más conocido como la maternidad Ramón Sardá o la maternidad Sardá. Para eso estamos en comunicación con Jorge Pachamé, que es médico, presidente de la filial de la Asociación de Médicos Municipales de la maternidad Sardá. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Una aclaración, sí, yo integro la gremial Sardá y soy miembro del vocal titular del Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales. Ajá. Por la lista antiburocrática. Tenemos bueno, participación como minoría. Frente de Recuperación Gremial es donde vos participás, ¿no? Claro, esa es la lista antiburocrática y nosotros también integro la gremial Sardá, pero digo, no soy actualmente el presidente, sino que actualmente estoy en el Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales en representación del Frente de Recuperación Gremial. Bueno, lo que pasa es que en algún momento cuando te hicimos otra nota por ahí eras presidente en ese momento. Bueno, Sí. me corrijo entonces. Jorge, ¿cómo está la situación en la maternidad? Bueno, en realidad ustedes seguramente están haciendo esta nota por algo que tomó Estado Público en estos días. La verdad que hay que empezar por aclarar una cosa fundamental. Lo que se dijo no está sucediendo en la Sardá. La Sardá es un hospital particular. En primer lugar, es un hospital monovalente que no cumple con las generales de la ley del resto de los hospitales de la ciudad. Si nos ponemos a hablar de los elementos de protección y en particular, no escapamos a las generales de la ley en líneas generales, pero hay que entender lo siguiente, y esto es importante para la población. En menos de 90 días que llevamos de pandemia se realizó 1 millón de nacimientos en la maternidad Sardá. No hay ningún bebé contagiado con COVID. El total de embarazadas positivas con COVID no llega a 10, fueron 8 o 9. Dos solas, yo soy médico de la terapia intensiva de adultos, 2 solas pasaron por terapia intensiva, no fueron casos graves. Y después de estar en terapia pasaron a la sala general, una hora sigue con su embarazo, y en estos días se difundieron noticias que no corresponden. El hospital tiene un comité de crisis que integran generalmente sectores representados con la conducción. Nosotros pensamos que ese comité debería no funcionar así, sino que deberían estar representados por delegados de los trabajadores de cada uno de los sectores, porque sería un aporte a evitar estas situaciones que después se salen de lo común. Tuvimos en total menos de 30 personas que fueron sospechosas entre profesionales y sobre todo no profesionales, mayoría enfermeros. Todos fueron finalmente negativos, y los 2 únicos casos que tenemos de personal sanitario positivo se contagiaron fuera del hospital. Por las características particulares que tiene la maternidad, no va cualquiera a una maternidad, hay un protocolo de entrada. Tenemos sí algunas cositas que hay que corregir, en eso no nos vamos a callar. Las máscaras de protección que envió el gobierno de la ciudad, que son un celuloide, no sirven, y por donaciones particulares, donaciones sindicales y qué sé yo, y porque algunas las compramos los trabajadores, y cuando hablo de trabajadores hablo de los médicos, hablo incluso de los enfermeros, de fisiólogos, que nos hemos comprado algunas gafas particulares que son mejor para la protección. En líneas generales, cuando los equipos de protección no son buenos, en la maternidad se devuelven y los cambian. Digamos, nosotros dentro del mundo de la Ciudad de Buenos Aires somos un hospital particular con una demanda particular y tenemos estos beneficios. Tenemos una terapia intensiva que es nueva y una terapia intermedia que se habilitó para los casos COVID, donde hay respiradores nuevos y se pueden alojar 2 pacientes respiradas. De hecho, bueno, pero no somos es importante que la gente entienda esto, no somos las generales de la ley. Entonces no es lo mismo.
Pero si vos me preguntas qué está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires, porque eso lo manejo, puedo decir que todos los generales de agudos están sobresaturados. Te puedo señalar que las terapias intensivas son el punto realmente limitante. Y en este momento hay terapias intensivas en la ciudad de Buenos Aires que están en el 90% de la ocupación de casos. Y que mantener este índice que dio el gobierno de la ciudad de 1.13, el famoso 1.13 es lo que nos tiene que llamar la atención. Todos los indicadores a nivel internacional reclaman que la proporción sea menor a 1. Si estamos en 1.3 en la ciudad y un poquito más por ahí en la provincia, vamos a complicarnos y nos vamos a complicar gravemente. Primero porque un paciente en terapia intensiva puede estar 2 semanas y a veces hasta 3, porque las camas son un limitante. La ciudad de Buenos Aires tiene como máximo 300 en el ámbito público y 900 en el privado. La provincia de Buenos Aires tiene unas 1.600 entre provinciales, municipales y nacionales y unas 2.600, 2.800 privadas. Los números pueden variar un poquito porque a veces es complicado cuantificar bien, pero lo que es seguro es que las salas generales, la SUFU y las terapias están ya en algunos casos saturadas al límite prácticamente, y de seguir con esta situación y con las aperturas, ¿no? Sí. Y no con el confinamiento, la cosa se va indiscutiblemente a agravar. Hay un informe reciente de la CDC que viene de Inglaterra y de Alemania que informan que precisamente todo lo que se dice, no las superficies, qué sé yo, no son el factor más importante en la contaminación. El factor más importante en la contaminación son los lugares cerrados, el confinamiento, la falta de distanciamiento social. Han hecho un estudio pormenorizado que, para que te des una idea, partículas por millón de una persona que está dando un discurso, en 5 minutos puede llegar a contagiar una cantidad impresionante. Una tos, un estornudo es 100 veces más de lo que sería a lo mejor una persona que está hablando con otra a través de un barbijo. Es decir, el peligro y la contaminación por esta nueva enfermedad y por este nuevo virus es muy alto, es altísima la tasa de contagiosidad. Por eso es que, bueno, y después, una cosa que sí es importante, que nosotros la vemos en los hospitales, incluso en el nuestro, ¿no? Hay un limitante también en el tema del ingreso de pacientes. Nosotros en general tuvimos casos de pacientes que pasaron por la guardia fabrilis y después dieron fiebre. Es muy difícil. Incluso han donado unas famosas pistolas para medir la temperatura, pero las infectólogas del equipo del comité de crisis informaron que no sirven porque no cualquiera de estas pistolas es efectiva. Entonces, genera una situación, ¿se entiende? Y después tenemos que reconocer que muchos de los centros asistenciales están absolutamente sobresaturados. A ver, Jorge, personal. Están cansados los enfermeros, los médicos, la polifuncionalidad, lo que se suma al desgaste psicológico y mental y lo que se suma a la carga de trabajo que va en aumento y en aumento. Jorge, yo te escuchaba atentamente. Primero igual quería volver un poco al tema de la sardá, porque a nosotros, a los medios de comunicación, nos ha llegado unos comunicados firmados por gente de ATE que dice que primero lo que dice es que no vayan a la maternidad sardá. Dice, dejen de ir a la maternidad sardá salvo que sea algo muy urgente. Hay cantidad de casos de COVID. Plantean todo una situación realmente desoladora. Vos estás diciendo que eso entonces no es correcto. Vamos a empezar por ahí. Eso no es correcto. Eso no es correcto, y ya a las 24 o 48 horas, ya cuando participaron en algunas radios, ya el informe que daban era otro, porque me parece que de entrada, es responsabilidad de los que lo publicaron, pero no corresponde. Vos estás hablando de la principal maternidad del país, que vuelvo a insistir, 1.000 nacimientos desde que va la pandemia, ningún caso de recién nacido con COVID positivo, ninguno. Perfecto. Es más, te doy un caso que es increíble. Tuvimos un caso positivo, se mandó la muestra del Muñiz, y al otro día el Muñiz nos pidió disculpas porque era un falso positivo.
Pensamos que se había contagiado el personal que trabajó con el bebé y el riesgo del bebé en la neo. Bueno, por eso te digo, hay que ser muy cuidadoso. Esto es una enfermedad que produce mucho miedo en la gente, en los profesionales, en los trabajadores también. Nosotros, mira, yo te explico esto para que se entienda. Nosotros en la terapia intensiva nos tomamos el trabajo de vestirnos y controlarlos todos. Nosotros, los médicos, los enfermeros, kinesiólogos, la gente de limpieza que tiene que venir a limpiar las áreas. Nos preocupamos, es decir, estamos todo el tiempo sobre nosotros, mirándonos y viendo lo que hace cada uno, tomando todas las medidas, criticando lo que por ahí no está bien o lo que puede llegar a faltar, pero en eso, viste, quiero ser muy claro, porque si no se entra en una situación muy compleja. Somos centro de derivación nacional, y ojo que quiero que se entienda claramente, no estoy defendiendo el gobierno de la ciudad, sí. Estoy defendiendo el trabajo de los profesionales, y cuando hablo de profesionales no hablo de los médicos, porque las enfermeras en la maternidad son profesionales, y nosotros como Frente de Recuperación Gremial defendemos que las enfermeras tienen que estar dentro de la carrera profesional porque les corresponde. Hablo del personal profesional de la cocina, de mantenimiento, de limpieza, todos los trabajadores. Todos compañeros de trabajo, todos trabajadores de salud. Sí, Jorge, bueno, ya está claro este tema. A nosotros nos sorprendió esa gacetilla, porque también parecía metida en una pelea política entre provincia y ciudad de Buenos Aires, más que una defensa de los trabajadores. Pero por otro lado, vos dijiste acá algunas cosas que son graves, porque decís que en el resto de los hospitales hay pocas camas de terapia intensiva, y que si esto sigue creciendo estaríamos muy pronto saturadas, ¿no? Las camas. En esto también uno ha visto un debate. Entonces vos pensás esa R, como se dice, cuánta gente contagia, ese R de 1,3 no sirve. ¿Cómo lo ves esto? No, bueno, es lo que yo digo, ese R que supera el 1 es el indicador más preciso de que estamos ante un problema. En los barrios vulnerables es 0,6, está mucho más bajo, claro, digamos. Se han tomado medidas en los sectores vulnerables porque saben que es un lugar de diseminación altísimo. Sí. Nosotros todos sabemos que el distanciamiento social y es imposible, y el confinamiento en un lugar donde a lo mejor en un barrio emergente, en una casa viven 6, 7, 8, 10 personas, y de diferentes edades, y donde no hay posibilidades de aislamiento de nadie. Entonces, digamos, el contagio es alto, por eso se tomaron las medidas y se sigue puntualmente. Pero no te olvides que en el resto, hablo de la ciudad de Buenos Aires, que en el resto de la ciudad de Buenos Aires, en muchos barrios, está creciendo y está subiendo sistemáticamente. Y esto es porque también hay que entender que, si bien la gente está empezando a cansarse o se cansó, hay que entender que sin la cuarentena, sin el distanciamiento social y sin cumplir a rajatabla con las normas, no se puede. Esta es una enfermedad que vino a marcarnos muy drásticamente, que tiene un porcentaje altísimo de gravedad. Si bien el 95% lo van a transcurrir de manera seguramente sin complicaciones, hay un 5% que son los graves, y de ese 5%, un 60% se va a morir. Y es lo que hemos visto en todo el mundo, no es algo que se me ocurra a mí. Te decía que la presidenta de la Sociedad de Terapia Intensiva está anunciando, porque además se suma un hecho que desgraciadamente tiene que ver con la época que estamos atravesando. En esta época vuelven a aparecer todas las demás enfermedades que llevan pacientes normalmente a las terapias intensivas, que tienen que ver con la época del año que atravesamos. Están empezando nuevamente a realizarse las cirugías que se fueron demorando, que en algún momento hay que hacerlas. Los cuadros neurológicos siguen apareciendo. Los traumatismos que al principio, los politraumatismos por accidente de tránsito y qué sé yo, que al principio no existían, empiezan a aparecer. Bueno, esa es la realidad. Mira, nosotros pensamos que el sistema sanitario debe estar unificado, porque es la única manera de garantizar, cuántas camas de todos los servicios, porque, a ver, tenemos hoteles, tenemos clubes,
tenemos la cancha de San Lorenzo, tenemos ¿cómo se llama? En el predio municipal, tenemos en muchos lugares, digamos, vamos colocando camas. Hay que unificar todo el sistema porque va a haber que empezar a mover pacientes. Es lo que le está pasando a Chile, que empiezan a subir los aviones y a llevarlo a cualquier lugar para buscar una cama. En la provincia de Buenos Aires están con las mismas limitantes, por eso las alarmas. Por eso hablan tan intensamente del tema del transporte, porque en el transporte la gente se contagia, porque los trenes, por más de que se hayan tomado medidas, sigue viajando mucha gente, porque un solo positivo dentro de un vagón es un peligro y no lo sabe si es asintomático y es uno de estos multipropagadores que tienen altísima dosis de virus, que por ahí anda circulando tranquilo. Jorge, sí, yo entiendo. Ahora, acá uno ve un problema que sería colateral. ¿Qué pasa? Porque si sigue el confinamiento, hay problemas. Vos llamás a un hospital para hacerte algún estudio que tenías pendiente, te dicen no venga porque hay coronavirus. Hay cantidad de gente que no tiene ya ni para comer. Entonces, vos recién decías, bueno, ahora se están haciendo algunas operaciones que estaban programadas y se suspendieron, pero hay mucha gente que no llegó a la operación, se murió antes, porque si no tenías coronavirus no te atendían en los hospitales. Con este esquema, ¿se puede tener un confinamiento a rajatabla con la policía en la calle como fue al principio, deteniendo a la gente que salía de la casa? Y bueno, reprimiendo como han estado haciendo en el Chaco y vuelven a hacer ahora, o hay que tener determinadas aperturas que no va a afectar tanto, como por ejemplo salir a correr un poco por la calle, o como por ejemplo abrir aquellos negocios que están cerca del barrio. Digo, ¿cuál de las dos cosas es peor, no? ¿Morirse de coronavirus o morirse de angustia, inanición y todas otras cosas? No, bueno, en principio te digo que la apertura de los negocios de cercanía, eso en general no habría inconveniente. Hoy está circulando una noticia que, como todas las noticias, si bien viene te decía, de los CDC, aparentemente correr con distanciamiento, no todos amontonados, podría realizarse. En eso los gobiernos tendrían que disponer horarios, organizar, bueno, y qué sé yo. Pero digo, lo más importante me parece que está en otra cosa que vos señalaste. Acá hay un problema que tiene que ver, mira, que tiene que ver puntualmente con lo sanitario, es el hambre. Que eso también condicione, porque poblaciones en riesgo, mal alimentadas, mal nutridas, no de ahora, sino de mucho tiempo, van a tener las peores condiciones para poder enfrentar en salud la enfermedad, porque no tienen la salud. Entonces, ese es un problema. Yo no puedo dejar de señalar que nosotros hoy también adherimos a la Jornada Nacional de Lucha que se está dando en todo el país del sindicalismo combativo, porque pensamos que hambre, salarios, ¿se entiende? Eso está pasando también en la población, en los comedores. Me parece que las organizaciones sociales tienen que intervenir. Cuando hablé de que nosotros, el conjunto de trabajadores de todos los sectores de un hospital, tenemos que participar y tener delegados por sector para integrar el comité de crisis, es importantísimo, porque es la manera de pesquisar una situación en el momento, y transmitirla y frenarla. ¿Entendés? Esto hay que hacerlo. Nosotros venimos denunciando una cosa que la gente tiene que entender, ¿no? Porque se habla, los héroes y qué sé yo, siempre se buscan estas cosas. Nuestro salario está paralizado y bloqueado porque no hay paritarias. La indexación de trabajadores de salud, el conjunto de los trabajadores del país, con una inflación que entre lo que va del año y la del año pasado perdió el 50% del poder adquisitivo. No hay paritaria, hay un bono miserable de 5.000 pesos que no cubre para nada. Son muchas cosas, son demasiadas cosas, digamos. Lo que hay que entender es que está empezando a calentarse también una caldera que tiene que ver con lo social. En las fábricas, en muchas fábricas se están empezando a organizar los trabajadores para ver cómo se está trabajando, no como quieren las patronales, sino como quieren las direcciones de cuerpo delegado de los trabajadores. Porque ¿sabes qué pasa? Es importante saber cómo entrás, cómo corroborás, qué cantidad de compañeros. Yo digo una cosa que me parece que es sustancial. En este país le han rebajado el salario
a los que tienen la suerte de trabajar, porque con los aportes del gobierno las patronales pagan solamente el 25% del sueldo, el resto se transfiere de los fondos del ANSES, al que aportamos todo, digamos, han hecho una reforma laboral encubierta. Claro. Y la reforma previsional también vino para los pobres jubilados, que tienen una canasta de 45.000 pesos y están en una mínima de 16.800. Claro. Digamos, es decir, nosotros vamos a pasar esta crisis y vamos a salir de esta crisis para ir a una crisis mayor. Primero tenemos que pasar esto, pero vamos a ir seguramente a una crisis mayor, porque esta situación, eso es lo insostenible. Después, el tema de las libertades, los estados tienen que otorgar las libertades sin represión. Lo que se hizo en la Villa Esta Azul, por algo no se va a volver a repetir. Porque, ¿sabes qué pasa? Una cosa es querer prevenir un contagio masiva y otra cosa es que dejar a la gente encerrada en una verdadera cárcel y tratar de llevarle algunos bolsones de comida, porque así tampoco se puede. Digamos, me parece que es un atendido de las denuncias que se hicieron y que se vienen haciendo y se van a seguir realizando. Está muy claro, Jorge. Para terminar, se habla en estos días de que se van a hacer mediciones conjuntas con la provincia. Solo una pequeña reflexión sobre esto que parece ser una pelea entre provincia y ciudad para acusarse, sobre todo la provincia, la ciudad de Buenos Aires, que somos los generadores del virus, donde mayor problemas hay. ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, mira, yo quiero, una cosa que es importante señalar, a los trabajadores de salud ahora le van a hacer a todos este famoso control que es el dosaje de inmunoglobulinas, IgM y IgG, para que entienda la población, y en base a eso, de acuerdo a los resultados, si tiene alguna de las dos positivas o las dos, le van a hacer los hisopados para saber si está evolucionando de la enfermedad, la está cursando o la cursó. Ajá, sí. Que hay 300.000 kits, dijeron, sí. Claro, que por otra parte, ahora parece que hay un nuevo dispositivo nacional. Hay versiones contrarias, hablo por lo que me han comentado en el Hospital Muñiz, sobre la efectividad de estos reactivos. Pero bueno, ya ahí entramos en el terreno de si son buenos, a quién se los compraron, ¿viste? Y qué sé yo. Claro. A veces en estas cosas uno, bueno, no puede intervenir, pero bueno, habrá que ver, hacer la prueba, pero digo, es un dato epidemiológico que va a permitir detectar en estos a un personal, que son los trabajadores de salud, que son los que estamos en contacto directo con el virus, los más expuestos, pero también los que más nos exponemos y por lo tanto los que podemos contagiar cuando salimos del hospital. Porque uno toma todas las medidas de prevención, pero digamos, entonces es importante esto. Esto quizás había que haberlo hecho antes, y antes no estaban los reactivos o no estaba la plata. Y vuelvo y me meto entonces en el tema de la plata. Mientras tengamos los presupuestos como el presupuesto nacional, provincial y el de la ciudad congelados al valor del año pasado con una inflación de más del 50%, y nunca va a alcanzar la plata. Nosotros pensamos que no hay que pagar la deuda, hay que destinar los fondos a la salud, hay que destinar los fondos a la educación, al trabajo, hay que destinar los fondos en lugar de esta deuda impagable, inmunda que nos han legado, hay que destinarla a lo que corresponde. Si el país necesita hacer lo que tiene que hacer, si necesita más casas, más respiradores, que los va a necesitar, que necesita pagarle a la gente. Bueno, esto, por eso te digo. Y después el tema de ciudad o provincia, eso es un absurdo. Pensar que el virus viene de un lado o del otro, el virus se transmite por vía aérea de persona a persona. El virus se transmite por vía aérea, es un virus respiratorio. Entonces, lo que se trata de evitar es que en los lugares cerrados, como son un colectivo, como son el vagón de un tren, como son el vagón de un subte, se entiende que por más que uno use barbijo, son lugares, y sobre todo en invierno, que están totalmente y herméticamente cerrados, porque no se puede mantener en los colectivos el famoso distanciamiento social. Si vos mirás un colectivo a la mañana o mirás un vagón de tren a la mañana, te vas a dar cuenta que pese a las recomendaciones y a todo lo que se dice, vienen llenos.
y la gente tiene que viajar, tiene que llegar a horario, le imponen las condiciones para llegar, estas medidas que se habían planteado al principio, que las patronales iban a limitar los horarios, no se cumplen, vamos a ser sinceros, las patronales que se están llevando prácticamente el salario de los obreros tampoco cumplen con estas cosas. Claro, pasó en la Toyota, que empezaron a entrar y al poco tiempo tuvieron que ir para atrás porque tuvieron caso. En ese sentido me parece que las comisiones de control de trabajadores son fundamentales, el seguimiento habrá que hacerlo cada semana, cada quincenalmente, a ver lo que pasa, aislar perfectamente a los contactos directos de los pacientes que son positivos, hacer un seguimiento como se está haciendo en los barrios marginales, es un gran esfuerzo. Hay que entender una cosa que no se dice: si se abren más camas en terapia intensiva, que se están proyectando 10 camas más en el Muñiz, una sala más en el Durán, el Fernández prácticamente que había abierto una sala la tiene ocupada, pero hay una cosa que no se dice: no hay personal. No hay más, claro. No crecen terapistas, no crecen enfermeros especializados en terapia intensiva, no crecen kinesiólogos, ¿se entiende? Entonces, digamos, hay que entenderlo. Está claro, Jorge. Jorge, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Y bueno, seguiremos en contacto para ver esto cómo avanza y esperemos que algunas cosas de las que vos señalás sean corregidas. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy amable.